Los años 20 comenzaron con una excelente promoción de poetas. Fue uno de los momentos más brillantes de la literatura, la llamada Edad de Plata, con las vanguardias como trasfondo. Este grupo recibe el nombre de Generación del 27, ya que hubo una reunión en 1927 en Sevilla donde participaron autores como Pedro Salines, Jorge Guillén, Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Esta va a ser una época de agitación política, los años anteriores a la Guerra Civil, desde la dictadura de Primo de Rivera, la proclamación de la República, el triunfo de la derecha, del Frente Popular en las elecciones y el inicio de la guerra. Estos autores comparten una serie de características como que nacen en un intervalo de tiempo de 14 años, pertenecen a la clase media alta, comparten un talante liberal y progresista y semejantes inquietudes intelectuales. Muchos fueron profesores, coincidieron todos en Madrid entre los años 20 y 30. También colaboraron en la redacción de numerosas revistas poéticas en los ambientes universitarios. Coincidieron en teatros, tertulias y actos de homenaje. En 1932, Gerardo Diego publicó la Antología de la Poesía Española Contemporánea, preparada en equipo por todos los poetas jóvenes. En cuanto a los rasgos literarios de la generación del 27, destaca el entusiasmo por Góngora. Admiraban su libertad, imaginación e ingenio. Otro rasgo que destacó fue la influencia de Juan Ramón Jiménez, autor muy importante que escribió la poesía desnuda, en la que se eliminaron las anécdotas, había mucha precisión expresiva y era muy breve. El último rasgo fue la importancia del vanguardismo, con poetas como Gerardo Diego, en la que destacaban las huellas vanguardistas. Las huellas surrealistas se apreciaban con Lorca, Alberti y Cernuda. Y los ecos futuristas, por ejemplo, el poema dedicado al fútbol por Gerardo Diego y Rafael Alberti, o el poema dedicado al ciclismo por Alberti. Las máquinas de escribir o el interés por el cine. El talante vanguardista se nota por la metáfora e imagen comprendidas por algunos vanguardistas como el acercamiento insospechado entre dos objetos alejados. La poesía del 27 va a buscar un equilibrio entre tradición y vanguardia. Así, el verso libre convive con las estrofas más clásicas, tratando de conservar nuestra tradición lírica de Góngora, Garcilaso o Bécquer. Sus versos se van a ir humanizando con el tiempo, desde una literatura más interesada por aspectos formales que por el contenido, pero casi todos van a dar entrada a temas más humanos y con compromiso social y político. Desde el 27 transcurren los años 20. En esta generación se empezó a defender el arte intrascendente y placentero, y se divide en 4 etapas. La primera etapa comprende los años 20 y tuvieron mucha importancia autores como Juan Ramón Jiménez, la poesía pura o las vanguardias como el ultraísmo y el creacionismo. Esta fue una etapa de juventud en la que el grupo se forma y cada autor va a buscar su propia voz poética. La segunda fue una etapa de transición desde el vanguardismo hacia el compromiso. Empieza en 1927 en la que se va a dar lugar a una lenta humanización de la poesía. En 1929, autores como Lorca, Alberti o Cernuda van a utilizar el surrealismo para plasmar sus conflictos. La tercera etapa, que fue de 1931 a 1936, estuvo marcada por una complicada situación política que obligaba a los autores a dar su opinión y a no mantenerse al margen. Va a tener mucha importancia Pablo Neruda, que quería emplear una poesía impura en la que el ideal no fuera la belleza, sino la comunicación. Fue en 1939, en la que la generación del 27 va a desaparecer bruscamente, ya que los autores van a verse en malas situaciones. A continuación, vamos a ver algunos autores de la generación del 27 y sus respectivas obras. Estos son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Damasco Alonso, Gerardo Diego, Federico García Lorca y Rafael Alberti. El primer autor que vamos a ver es Pedro Salinas, que nació en 1891 y murió en 1951. Inicialmente cultivó una poesía influida por el vanguardismo,
En su época de plenitud, el tema central de su poesía es el amor, y destacan sus obras La voz a ti de vida, Razón de amor y Largo lamento. En el exilio, su poesía adquiere unos tintes más dramáticos y preocupados, como por ejemplo el poema Cero sobre la bomba atómica. Su último libro, Confianza, de 1955, es el recuerdo gozoso de la existencia vivida. En su estilo utiliza la frase corta, las construcciones nominales con escasos adjetivos y un léxico sencillo. Preferencia por los pronombres que nombran lo esencial frente a los sustantivos y adjetivos que nombran lo accidental. Predomina el verso libre o la combinación de endecasílabos con versos más breves. El siguiente autor es Jorge Guillén, que nació en 1893 y murió en 1984. Es el máximo representante de la poesía pura. Destacan sus dos obras mayores, que son El Cántico, el cual tiene como tema el entusiasmo ante el mundo, y el segundo, El Clamor, que por su parte da testimonio de dolor y del mal. En su estilo utiliza un lenguaje muy concentrado, prefiere las oraciones breves, el estilo nominal, los infinitivos, monosílabos y las exclamaciones, y utiliza estrofas tradicionales basadas en versos breves. Que nació en 1902 y murió en 1963. Cernuda es el más beckeriano, romántico, sentimental y apasionado de la generación del 27. Sus obras principales son Placeres prohibidos y Donde habite el olvido. En 1936 reúne toda su poesía bajo el título La realidad y el deseo, palabras que recogen el conflicto central de su vida. A él irá añadiendo libros escritos en el exilio como Vivir sin estar viviendo, Con las horas contadas o El póstumo, Desolación de la quimera. Los principales temas que trata Luis Cernuda son la pasión amorosa, la sociedad, el hastio, la añoranza de un mundo más habitable, la exaltación de la belleza y ya en la madurez, la nostalgia y el recuerdo donde reflexiona sobre el paso del tiempo, la vejez y la muerte, y una visión más contemplativa del amor. Alexandre nació en 1898 y murió en 1984. Fue un premio Nobel de Literatura en 1977 y su poesía se divide en tres fases. La poesía anterior a la guerra civil, en la que utiliza el verso libre, y una etapa muy influenciada por el surrealismo, destaca Espadas como labios, y el tema central de esta obra es el amor como fuerza destructora. El siguiente autor es Rafael Alberti, que nació en 1902 y murió en 1999. Sus obras se agrupan según sus etapas. La primera es Comienzos neopopulismo. Destaca Marinero en tierra, donde recuerda su paraíso en Cádiz, inspirado en la poesía tradicional con estribillos, repeticiones, anáforas. Y la segunda etapa es Barraquismo y vanguardia. Destaca en Cal y Canto y trata temas del mundo moderno como un lenguaje muy elaborado. La tercera etapa es el surrealismo. Destaca sobre Los Ángeles, donde refleja una crisis personal experimental. La cuarta etapa, hecha durante la República, destaca Poetas en la calle. En su exilio permanece viva la preocupación social presente en sus poemas, como la nostalgia. Destaca Retornos de lo vivo, lejano y baladas. El último autor es Federico García Lorca, que nació en 1898 y murió en 1936. La época de la poesía se inicia en 1921 con el libro de poemas, en el que trata la infancia como el paraíso perdido. Después de esto escribe poemas del cante jondo, que se encuadra dentro del neopopularismo y del modernismo. Lo que intenta es plasmar la magia y el duende del cante jondo, que es lo más primitivo del espíritu andaluz. El teatro, por otro lado, se divide en tres grandes bloques. Las primeras piezas teatrales empiezan en 1920, cuando se estrena El maleficio de la mariposa, de influencia modernista, que trata del amor entre una cucaracha y una mariposa. El estreno fue un fracaso, pero lo arregló con sus otras obras como Mariana Pineda o Los títeres de Cachiporra. A esto le sucede el teatro vanguardista, con
con comedias imposibles o misterios. En estas intenta explorar los instintos del hombre y finalmente, en su etapa de plenitud, escribió 30 obras teatrales que alcanzan el éxito. Entre ellas destacan Bodas de sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba, en las cuales destacan las mujeres y su marginación social. Aparte, Lorca mezcla en estas el verso y la prosa. En este caso, el verso lo utiliza para parodiar las obras.